Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, una vez más, una bendición estar en esta reflexión de la palabra de Dios que el Señor en su misericordia nos permite, hermanos, poder transmitir a través de estos medios, verdad que son de mucha importancia para hacer llegar el mensaje, hermanos, a todas partes del mundo. Y la verdad, hermanos, que la razón pues por la que cada cristiano debe de vivir en el Señor es esa, transmitir las buenas nuevas del Señor. Y en esta oportunidad, hermanos, quiero reflexionar, quiero compartir con ustedes un mensaje, hermanos, de esperanza, un mensaje positivo que nos pueda fortalecer, que nos pueda llenar, que nos pueda hacer reflexionar, hermanos, sobre la vida en Cristo, sobre, hermanos, cómo debemos de vivir en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Y, hermanos, quiero reflexionar sobre la venida de Cristo, está más cerca, sobre la venida de nuestro Señor, cómo está de cerca. Y para eso, hermanos, quiero tomar el pasaje de Hebreos, el capítulo 10, verso 37, ¿verdad? Ese es, hermanos, el tema que quiero tocar hoy, ¿verdad? La venida de Cristo está más cerca. Hebreos 10, verso 37 dice de la siguiente manera: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria al Señor. Hermanos, estamos en unos tiempos, hermanos, difíciles, que todavía seguimos, hermanos, en tiempos en el cual pues muchos proyectos de vida se estancaron. Y, hermanos, en la vida siempre uno tiene proyecciones, tiene visiones, y lo que en realidad, hermanos, ahora a través de esperanzados a que el tiempo mejore, a que el tiempo, hermanos, pueda traslucir a la luz de lo que nosotros nos proyectamos, es que muchos estamos haciendo planes, hermanos, muchos estamos haciendo proyectos, muchos estamos, hermanos, visualizando el futuro para proyectarnos en ciertos planes que quizás se nos truncaron en el pasado por la situación que vivimos, y con la esperanza, hermanos, que el tiempo mejore, pues seguimos en esos planes. Y yo no digo que sea malo, pero realmente, hermanos, hay otras necesidades en las cuales debemos de reflexionar cada uno de nosotros, y es que quizás muchas veces no queremos hablar de ello, o en nuestras iglesias se ha cesado la prédica sobre la advertencia, hermanos, sobre lo cerca que está la venida de nuestro Señor y Salvador. Y hay ciertos detalles, hermanos, que no debemos de pasar desapercibidos, y es que los vamos a tocar en este espacio, pues que el Señor nos permite en su misericordia, si así Él nos da el tiempo, hermanos, para que podamos ver lo delicado que es, hermanos, pasar desapercibidos sobre esa bendición, ¿verdad?, que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros, así como estamos hablando, ¿verdad?, en este texto que hemos leído, que dice, hermanos, que un poquito y el que ha de venir vendrá, ¿verdad? Y aunque, hermanos, muchos no lo sepan, o aunque se hagan indiferentes hacia cierta realidad, es que estemos preparados o no estemos preparados, el Señor viene porque viene. Esa es una realidad, hermanos, que no la podemos negar, no podemos evadir esa responsabilidad, hermanos, de preparación, de consagración, de santificarnos, como dice la palabra de Dios, los que somos llamados santos. Los que somos santos hemos sido llamados a santificarnos cada día, ¿verdad? Y eso, hermanos, es lo que ahora quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, pues que reflexionemos, ya que, hermanos, somos cristianos y estamos desapercibidos sobre las señales de los tiempos que estamos viviendo. Somos cristianos, hermanos, pero vivimos como que si no esperáramos al Señor. Vivimos, hermanos, como que si vamos a permanecer eternamente en esta tierra. Tenemos una vida, hermanos, que muchas veces tristemente pareciera que hemos hecho un Cristo a nuestra imagen, a nuestra manera, a nuestro criterio, a lo que yo digo, y vivimos una vida alejada de la realidad que el Señor viene, hermanos, ¿verdad? Por eso, en esta palabra de Hebreos, podemos nosotros ver cómo, hermanos, este pueblo era
a quienes fue dirigida esta carta están siendo fortalecidos, ya que, hermanos, la misma palabra nos dice pues que el pueblo estaba siendo perseguido en sus inicios de la iglesia del Señor. Y en esta porción pues podemos notar que este pueblo a través de la persecución, el escritor, hermanos, dirige estas palabras para fortalecerles, para que, hermanos, de alguna manera u otra, pues no desmayaran, no desfallecieran. Sino, fíjate lo que dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí viene la esperanza, hermanos, la paciencia que debemos de tener, y es el pasaje que hemos leído, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y es eso, hermanos, lo que tristemente en nuestra vida, hermanos, quizás de nosotros hemos menguado, ¿verdad? Por lo que ya te dije, estamos haciendo planes a futuro, pero estamos desapercibidos de las señales que están aconteciendo ante nuestros ojos. Solo basta prender la televisión y ver las noticias y podemos ver terremotos, guerras, rumores de guerras, hermanos, la peste, la plaga, la pandemia y tantas cosas, hermanos, que nos anuncian el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, es que debemos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, hacer una reflexión, hacer, hermanos, una valorización, un examen en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Y aquí, pues, como te decía, valorizar realmente qué es lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, podemos aprender primeramente, ¿verdad?, que aunque tú y yo no le estemos esperando, el Señor va a regresar. Y esa palabra, si tú te recuerdas, en el Evangelio de Juan, el Señor, pues, hermanos, dándole consuelo a su pueblo, pues Él había utilizado, hermanos, palabras como, por ejemplo, diciéndoles que era necesario que Él se fuera, ¿verdad?, porque se iba a preparar moradas, que era necesario morir, porque tenía que cumplir, hermanos, a lo que Él había venido. Y los apóstoles, pues, después de haber disfrutado de todas las maravillas del Señor, de sus bendiciones, de su misericordia, de su protección, de su auxilio, etcétera, hermanos, y ahora el Señor les estaba diciendo que los iba a dejar, pues llegó, hermanos, una congoja, una tristeza a sus vidas, que podría incluso quizás debilitarles su fe, que por cierto, vemos el desenlace, todos lo abandonaron al Señor, pero en esa, hermanos, esperanza que había en su muerte y su resurrección, el Señor les hace una promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y 2, y les dice, hermanos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y oye lo que dice el Señor, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, creo que es bien claro que el Señor viene, ¿verdad? El Señor viene, hermanos, porque Él así lo prometió. Él se fue a preparar moradas, pero Él va a volver por cada uno de nosotros. El Señor, hermanos, es cierto que no sabemos la hora, no sabemos el día, y por lo tanto es que el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo 24:44 que estemos preparados. Por lo tanto, dice el Señor, velad y orad porque no sabéis el día. Por lo tanto, estáis preparados. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos de estar preparados. Porque realmente, hermanos, el Señor está más cerca que cuando creímos, dice la palabra de Dios en Romanos 13:11, ¿verdad? Que está más cerca nuestra salvación que es cuando creímos. Y si allí está hablando de nuestra presencia ya en las moradas eternas, pues obviamente está hablando de la venida del Señor. Por lo tanto, es una promesa que el Señor la dejó, ¿verdad? Y como dice el Evangelio de Mateo, que vendrá en el momento menos esperado. Entonces, si el Señor, hermanos, viene en el momento menos esperado, entonces, ¿qué significa eso de menos esperado? Es decir, ¿cómo nos va a sorprender el Señor? ¿O qué significa, hermanos, el menos esperado que dice la Escritura? Bueno, primeramente, aquí, hermanos, en el libro de Hebreos que hemos leído, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, hermanos,
del capítulo 4, versos 6 y 7 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, hermanos, no tenemos que esperar al día de mañana, no tenemos que esperar hasta la otra oportunidad de que nos congreguemos. Simplemente lo que significa lo menos que el Señor vendrá en el momento menos esperado es que, hermanos, debemos de tomar esa determinación hoy, como lo está diciendo aquí en la palabra de Hebreos. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis. En pocas palabras, no hay un limitante para que nos podamos preparar, ¿verdad? No hay un espacio definido de preparación. Es hoy. Y si tú mañana lees otra vez este versículo, hoy, es decir, es una preparación continua que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros podamos estar preparados, como dijo el Señor en Mateo 24. Vosotros estéis preparados, porque la hora que menos esperéis vendrá el Señor. Y eso significa que no hay un tiempo limitado para la preparación, porque si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor, ¿verdad? También, hermanos, ¿qué es lo que significa esa palabra? ¿Verdad? Es que también, hermanos, en lo menos esperado es que siempre tendremos mayor castigo aquellos que hemos conocido de la palabra del Señor. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 11, ahí lo dice el Señor claramente, ¿verdad? Dice, hermanos, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, hermanos, entre más conocemos del Señor, más castigo vamos a recibir. Entonces, por lo tanto, es que debemos nosotros de estar velando, ¿verdad? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Yo sé, hermanos, que la palabra de Dios nos anuncian eventos que deben de acontecer, deben de preceder su venida. Yo lo sé claramente, la Biblia lo dice, pero también la Biblia nos enseña que el Señor es soberano, es decir, Él puede hacer lo que Él quiera, y si Él quiere puede venir ya en este momento, o puede tardar unos 500 años, aunque el escenario se esté casi ya preparado para su venida, pero no lo sabemos. Por lo tanto, estamos llamados, hermanos, a estar preparados. Primero, porque no hay un limitante, ya te dije. Y dos, porque recibiremos mayor castigo, hermanos, si nosotros estamos desapercibidos de ese glorioso acontecimiento que aquí nos enseña, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, creo que es algo que no es necesario, hermanos, que estemos claudicando, ¿verdad? Entre si, hermanos, prepararnos o no. Yo creo que todo creyente nacido de nuevo, todo creyente que realmente, hermanos, ha sido redimido, pues sabe a través del Espíritu Santo que Dios hizo morar en nuestra vida, que es el que nos redarguye, y dijo el Señor que nos iba a convencer de pecado, de juicio, de justicia. Y creo que ese elemento grandioso que el Señor nos dejó es el que nos debe de estar preparando. Por eso nosotros, hermanos, debemos de pedirle, no solo a Dios, debemos de pedirle al Espíritu Santo, porque es Él, el Espíritu que Dios ha dejado, que el que nos está preparando para la venida del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo, hermanos, claramente que lo que aquí está diciendo la palabra de Dios es claro, ¿verdad? Es hoy. Hoy debemos de prepararnos, no mañana, pasado mañana, o decir, bueno, si el Señor me da la vida, pues voy a ver si mañana voy al culto. No, es hoy, dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente lo que hemos leído en Marcos, ¿verdad? El Señor los manda a predicar, el Señor los manda de dos en dos,
y donde no los recibieren, sacudid el polvo de vuestros pies, es decir, el juicio queda sobre sus vidas. Y dijo el Señor, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, un pueblo que fue destruido por fuego, por la sodomía que ahí vivía, que por aquel que, habiendo tenido la oportunidad de escuchar el mensaje, de poder haber tenido la oportunidad de reflexionar en su vida, de haber ordenado sus pasos delante de Dios, de haber tenido la esperanza a través del mensaje que se le llevó, lo rechazó. Dice la palabra del Señor en Marcos que hemos leído, que va a ser más tolerable, dice, el castigo para Sodoma, para ese pueblo pervertido, que para aquel que rechaza el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y muchos, tristemente, hermanos, por el acontecer del día que vivimos, estamos desapercibidos y a través, tal vez no verbalmente, pero sí con nuestras acciones, estamos rechazando el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado a través de no tener una vida de consagración, de preparación, como la palabra de Dios aquí nos está diciendo, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, puede venir en cualquier momento, pero no sabemos si la muerte nos puede sorprender y nos quita, hermanos, y cómo nos va a hallar, ¿verdad? Por eso es que debemos de reflexionar dos aspectos, hermanos, a través de lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Que aunque no le estemos esperando, el Señor viene, y en el momento menos esperado, y ya explicamos qué es eso, debemos de reflexionar a través a la luz de esos pasajes que hemos leído de Marcos y de Hebreos, es, hermanos, que primero, si tú y yo reconocemos nuestro pecado, si tú y yo nos arrepentimos, si tú y yo, mi hermano, mi hermana, venimos ante el Señor, ante el trono de su gracia, que tenemos ese espacio, dice Hebreos, podernos acercar hasta ese trono en un son de arrepentimiento, de humildad, reconociendo nuestro pecado, provocaremos una fiesta en el cielo. Así lo dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 15, en el verso 4 y 7, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Entonces eso, hermano, es lo que tú y yo debemos de hacer, ¿verdad? Arrepentirnos, reconocer, hermano. Vea, si el Señor va a venir, lo creas o no lo creas, si tú eres cristiano y hermano, si estás viviendo como que no lo esperas, si tú no eres cristiano, pero tienes simpatía porque vas a los cultos y no has tomado la decisión de abrir tu corazón para que el Señor perdone tus pecados, te dé el don del arrepentimiento, pues debemos de reflexionar dos puntos. Es el que te acabo de decir. El primero, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, la Biblia dice en Lucas que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero también podemos alborotar las profundidades del infierno, las profundidades del Hades, porque dice también, hermanos, en el capítulo 14 de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 14 de Isaías, ahí nos dice también la palabra del Señor, el otro escándalo que podemos desatar al morir sin Cristo o al morir rechazando el mensaje del Evangelio. Fíjate, dice en Isaías, en el capítulo 14, en el verso 9, si cuando tú y yo, hermano, hermana, confesamos, somos sinceros, nos sinceramos nosotros y confesamos a Dios nuestros pecados, dice las Sagradas Escrituras que Él es fiel y justo para perdonarnos, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, dice su palabra, ¿verdad? Pero provocamos una fiesta en los cielos, dice Lucas. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, pero también podemos alborotar un sorprendimiento entre los que están sufriendo en el lugar de tormento. Fíjate lo que dice el capítulo 14 de Isaías, en el verso 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces también haremos un alboroto de sorprendimiento, ¿verdad? Según lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Si cuando tú te arrepientes y confiesas tu pecado, hay fiesta en los cielos.
Pero si tú te mueres sin Cristo, si tú te mueres rechazando el Evangelio, si tú te mueres en una vida de libertinaje, de mundanalidad, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que en el infierno, allí dice, se van a sorprender de verte llegar allí. Porque somos personas que tenemos la oportunidad de abrigar el mensaje de salvación y lo rechazamos. Ya sea que seamos cristianos y no perseveremos, porque recuerda, el Señor dijo claramente, clarito dijo, el que persevere hasta el final, este será salvo. Y también aquí en el libro de Hebreos que hemos leído, dice, ¿verdad? Que si retrocediere, dice que más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿verdad? Entonces, dice también en la carta de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y pone un proverbio algo tremendo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero entonces, si tú y yo, hermanos, somos cristianos y todas estas cualidades están en nuestra vida, por no perseverar, retrocedemos, ¿verdad? Entonces dice que en el Seol, dice, se espantarán al verte a ti allí, se espantarán al verme a mí allí. Dice, y los muertos despertarán, dice, que en tu venida, dice, saldrán a recibirte, ¿verdad? Y dice, y todos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros. Entonces, es allí, hermanos, donde debemos de hacer esa reflexión que yo te decía, ¿verdad? Si estamos viviendo, hermanos, somos cristianos, pero estamos viviendo como que si el Señor no va a venir, puede llegar el peligro de llegar la debilidad a nuestra vida, ¿verdad? Como dice la Escritura, hermanos, porque el enemigo anda como león rugiente. Y cuando uno está débil, no puede ni siquiera discernir los dardos del enemigo. Y esos pueden ser muy traicioneros. Son traicioneros, mejor dicho. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? No podemos volver atrás, ¿verdad? 70 veces cae el justo, dice la palabra, pero vuelve a levantarse. El problema, mi hermano, no es que tú te descuides de tu devocional, de tu vida espiritual y caigas. El problema es que te quedes allí. Porque fíjate lo que dice aquí, claramente lo hemos leído, ¿verdad? Que cuando tú te mueras, y si mueres sin Cristo, porque estás yendo a la iglesia, estás yendo al culto, pero aún no has tomado tu decisión de recibir a Cristo como tu Salvador, se van a sorprender en el infierno. Porque verán las oportunidades que tú y yo hemos tenido y no las hemos aprovechado de abrir nuestro corazón y recibir a Cristo. O tener una vida doble, porque no podemos ser cristianos, hermanos, y ser adúlteros. No podemos ser cristianos y chismosos. No podemos ser cristianos y ladrones. No podemos ser cristianos, hermanos, y ser hipócritas. No podemos tener doble vida. O somos cristianos o no lo somos. Pero la verdad es que muchos, tristemente, hermanos, estamos viviendo una vida, hermanos, doble, ¿verdad? Y es allí donde tú y yo debemos de tener cuidado. Por eso es que dice Lucas, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero también dice Isaías que cuando alguien teniendo oportunidades no se arrepiente y se muere, dice que provocará un alboroto de sorprendimiento en el infierno. Salen a recibirte, dice, y se sorprenden de verte allí. Entonces, por lo tanto, hermanos, creo que a través de esta venida del Señor en el momento no esperado, que no hay límite para prepararse, hermanos, y que, como dice allí, que traerá castigo a nuestra vida si no nos preparamos, debemos de reflexionar esas dos cosas que te acabo de mencionar, sobre la fiesta que hacemos en el cielo a través de nuestro arrepentimiento, o el alboroto que hacemos en el infierno a través de haber rechazado el mensaje de salvación que Jesucristo nos dejó
a través de su muerte y su resurrección. Él nos permitió y nos dio entrada al reino de los cielos. Ahora la decisión está del lado nuestro. Aceptar ese regalo, aceptar esa misericordia del Señor, o la dejamos ir y sufriremos lo que aquí nos está diciendo la palabra del Señor. No podemos, hermanos, decidir tarde. No podemos, porque como leímos en Hebreo, dice: si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O como dice a los Corintios: en día aceptable te he escuchado. Hoy es día de salvación. O sea, siempre la advertencia, hermanos, no es para mañana, que es día de culto, no es para pasado mañana, que es día de culto, no es para la otra, es siempre dice hoy. Hoy es la oportunidad. He aquí yo toco la puerta y el que abre, entro, dice el Señor, ¿verdad? Así es que, hermanos, aquí podemos notar nosotros claramente lo que el profeta Isaías nos está diciendo. Si morimos sin Cristo, iremos al infierno y sorprenderán por todas las oportunidades que tuvimos para salvarnos en esta vida a través de la gracia y la misericordia del Señor, pero la desaprovechamos, ¿verdad? Ahora, hermanos, tenemos que después de haber reflexionado, después, hermanos, de haber visto que, aunque no le esperemos, el Señor va a venir, a través de que dice que tenemos que prepararnos, a través, hermanos, de que no hay límite para la preparación, a través que si no nos preparamos, hermanos, hay castigo. Ahora debemos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, tenemos que hacer lo que aquí nos está diciendo hoy. Tenemos que tratar de vivir y anhelar una vida, hermanos, irreprensible, ¿verdad? Como lo está diciendo en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo, hermanos, 5 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, no está diciendo solo el cuerpo, está diciendo espíritu, alma y cuerpo, porque muchas veces cometemos el error de que nosotros solo vemos las apariencias. Y Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y eso también ha sido distorsionado por el enemigo a través de los dardos que él está tirando. Lo ha distorsionado por el problema que muchos también quieren justificarse a través de que Dios ve el corazón. Es cierto, Dios ve el corazón, pero como lo dice Primera de Samuel, pero hermanos, también debemos de ver que si nuestro corazón ha sido transformado y regenerado a través de lo que Dios ha hecho en nuestra redención, entonces nuestro exterior va a reflejar, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que debemos de tener, como dice allí, una vida irreprensible, hermanos, para cuando el Señor venga, ¿verdad? Como hemos estado hablando en estos momentos, porque, hermanos, dice espíritu, es decir, debemos de guardarnos de todas las herejías, de todas las apostasías y de todas las falsas enseñanzas que hoy en día se están abrigando como verdades, ¿verdad? Del espíritu. Debemos de guardar el alma, también dice allí, irreprensible, es decir, todas las inmoralidades que vienen a nuestra vida, debemos apartarlas, hermanos, de nuestra vida, ¿verdad? Porque recuérdate que el alma es la parte moral que está en nuestra vida, ¿verdad? El alma, hermanos, y por eso dice allí espíritu, alma, las inmoralidades, hermanos, y también dice el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? No debemos de dañar el templo de Dios. Tanta controversia, hermanos, cristianos dañándose su cuerpo, haciéndose agujeros por todos lados. Allí dice que espíritu, alma y cuerpo deben de estar guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, debemos de anhelar en nuestra vida, mientras esperamos la venida del Señor, que Él nos encuentre sin ninguna reprensión, que Él nos vaya, hermanos, mandar avergonzados, porque claramente dice su palabra, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y quizás tú y yo nos vamos a justificar: Señor, yo tenía privilegios en la congregación, Señor, yo predicaba tu palabra, Señor, yo le ayudaba al hambriento, Señor, yo aquí, yo allá. Y el Señor nos dirá: no los conozco, porque dice su palabra, en aquel día me diráis, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Y el Señor nos dirá: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces debemos de guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo
irreprensible, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, no podemos ser cristianos y borrachos, como te decía hace un momento. No podemos ser cristianos y mujeriegos, por ejemplo, ¿verdad? No podemos estar hoy adorando y alabando al Señor, gritando, y en la tarde, como muchos hacen, estar en un estadio gritando con los impíos, diciendo obscenadas y tantas cosas que allí se dan. No podemos estar hoy adorando y gritando al Señor y estar en una fiesta oyendo música que contradice los valores cristianos, los valores del reino. O sea, no se puede, es imposible. Un cristiano verdadero, pero un cristiano que no ha nacido de nuevo y no está está desapercibido ante las señales que están ante nuestros ojos, es imposible, hermanos, que pueda comprender estas verdades y que pueda entrar al reino de Dios. Por eso debemos exhortarnos, dice la palabra, los unos a los otros, alentándonos con estas palabras los unos a los otros, para que nosotros, hermanos, como dice allí, no volvamos atrás. Dice el verso que hemos leído en el libro de Hebreos, ¿verdad? Como dice el 37, el 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es decir, si nos mantenemos irreprensibles, no vamos a retroceder, nos vamos a mantener firmes con una convicción, hermanos, en lo que realmente Dios ha hecho para nuestra vida, ¿verdad? Así, hermanos, podemos también nosotros ver como otro punto, hermanos, en Primera de Juan, ¿verdad? En Primera de Juan, en el capítulo 2, en Primera de Juan, en el capítulo 2, hermanos, y el verso, en el capítulo 2 y el verso 28, dice de la siguiente manera: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Pero fíjate lo que está diciendo: permaneced en él, para que cuando él venga no nos alejemos avergonzados. Y el Señor, en la parábola de la vid del capítulo 15 de Juan, ¿qué dice el Señor? Permaneced en él, porque fuera de él nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la primera carta de Juan? Que nosotros debemos de estar, mientras esperamos y anhelamos la venida del Señor, debemos de estar haciendo lo que a Él le agrada, ¿verdad? Es su voluntad. Debemos de estar en los negocios de nuestro Padre, dice la Escritura, y al estar en los negocios de nuestro Padre, anhelando su venida, mientras esperamos su venida, estamos haciendo lo que a Él le agrada. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dice el Evangelio, la primera carta que hemos leído, en el verso 28, Primera de Juan 2:28, permaneced en él, ¿verdad? Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque fíjate lo que dice Lucas en el capítulo 19. Lucas, en el capítulo 19, dice claramente, ¿verdad?, que debemos de, mientras el Señor viene, debemos de estar trabajando en su obra. En el capítulo 19, verso 13, dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dijo: 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Entonces debemos de estar nosotros trabajando en la obra del Señor mientras Él viene, ¿verdad? Como dijo Jesús cuando sus padres lo buscaron, que se perdió en el templo: ¿o no sabéis que en los negocios de mi Padre os es necesario estar? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque Dios en su momento, Él nos va a honrar, ¿verdad? Dice aquí mismo en Lucas, hermano, ¿verdad? Si el Señor nos encuentra haciendo lo que a Él agrada, Él nos va a honrar cuando Él venga. Dice el verso 12, el capítulo 12, versículo 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí, hermanos, podemos ver claramente que al final de todo esto, si nos guardamos para el Señor irreprensibles, ¿verdad? Si, hermanos, sabemos que no hay limitantes para la preparación. Si, hermanos, estamos guardándonos espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor, seremos, hermanos, honrados por el Señor, ¿verdad? Fíjate lo que está diciendo ahí: bienaventurado, se ceñirá, hermanos, y nos sentará. O sea, una gran bendición, hermanos. Pero para los que estemos
trabajando cuando el Señor venga nos haya haciendo así, ¿verdad? Por eso, hermanos, es que sabemos que los tiempos están difíciles, los tiempos se han puesto tremendos, hermanos, y muchos, como dije al inicio, hermanos, somos cristianos, pero estamos viviendo como que no lo fuéramos. Somos cristianos, hermanos, y no estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando otras cosas, menos la venida del Señor, que es lo que, como todo creyente, con paciencia, con esperanza, hermanos, con devoción, debemos de esperar, ¿verdad? Aquí, como lo he dicho hace un momento, ¿verdad? Porque vivimos como iglesia de Cristo, como que si el Señor nunca va a venir. Pero no, mi hermano, ya no claudiquemos, ya no juguemos a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo, él está luchando por tu alma, él está luchando porque tú tropieces, él está haciendo hasta lo imposible para hacerte desviar de los caminos del Señor. Hermanos, luchemos. El Señor ya nos dio la victoria. Ahora nos corresponde a nosotros luchar, pelear. El Señor está más cerca, hermanos. Levantémonos de ese sueño del que estamos, de ese letargo en el que hemos caído, mi amado hermano. Mira los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Su palabra dice que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Eres culpable y eres culpable ante el Señor, hermanos. No va a haber nada que nosotros podamos hacer para, hermanos, velar por nuestra justicia. No, el Señor ya determinó y dice hoy es hoy. Dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Está claro, hermanos, salgamos de ese sueño, salgamos de ese letargo, porque la noche está avanzada, ¿verdad? Y los que se embriagan, dice Pablo a los Efesios, de noche se embriagan, pero nosotros no somos de los que nos embriagamos, nosotros somos de la luz, somos hijos de la luz, somos hijos del Rey, somos hijos del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, tenemos todo, el Señor nos puso, hermanos, para que nosotros nos preparemos para su venida. Un poquito, hermano, solo espera un poquito más, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así es que, mi hermano, que Dios te bendiga. Es un gusto nuevamente poderte saludar a la distancia. Te envío un abrazo hasta donde quiera que tú te encuentres, esperando que Dios pues pueda satisfacer los deseos de tu corazón conforme a la fe que tú tienes en Él y conforme a sus propósitos y su voluntad. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz noche.